Las formas de gestión no estatales suelen ser vistas como una cenicienta en esta economía dominada por organizaciones del Estado. Pero lo cierto es que las medidas económicas que se han implementado en estos meses de COVID-19 acercan las cooperativas y los privados cada vez más a las ventajas que pudieron tener las empresas del Estado, incluida la posibilidad de exportar e importar. Y ocurre igual a la inversa. ¿Avanzan los cambios con similar velocidad para el sistema de empresas estatales? ¿Quién tiene ventajas reales en esta economía? Antes de sacar cuentas sobre medidas anunciadas esta semana, veamos algunos datos de interés y la interpretación de Alfredo Martirena. Con la resolución 222, el Ministerio de Finanzas y Precios introdujo bonificaciones tributarias y otros incentivos para las empresas estatales y no estatales que consigan exportaciones, ventas al Mariel y encadenamientos productivos. En los años de actualización del modelo económico han desaparecido más de 400 empresas estatales por extinción o fusión debido a sus pérdidas económicas. Las medidas para empresas estatales publicadas esta semana enfrentan un rompecabezas de 83 organizaciones superiores de dirección empresarial, 2.000 empresas, un número indeterminado de unidades empresariales de base y múltiples tipos de cooperativas. El modelo cubano de socialismo aspira a la diversidad de actores en la economía, con inclusión de entidades estatales, cooperativas y privadas. Es un principio y un hecho. La estrategia económica en marcha desde julio lo ratifica, pero da un paso más. Aboga por la complementariedad entre todas las formas. Este quizás sea uno de los retos más difíciles porque implica un cambio de reglas del juego que favorecen hoy a unos actores más que a otros. Las primeras medidas implementadas con la estrategia amplían esas ventajas en lugar de reducirlas, aunque esta semana llegó una señal saludable para las empresas estatales. Al primero que le oí analizar la diferencia hace unos años fue al profesor Joaquín Infante, Premio Nacional de Economía. Este experto califica de notables las ventajas que poseen las formas no estatales. Lo achaca a deformaciones estructurales de la economía que se convierten en obstáculos para las empresas del Estado. Una traba tiene que ver con la planificación centralizada, aplicada mediante balances materiales. El Ministerio de Economía defiende ahora el tránsito hacia una planificación centralizada, pero más afín a la asignación de financiamiento. La canalita de los recursos pudiera tener las horas contadas. Otra desventaja estatal se deriva de la dualidad monetaria y cambiaria. Impide que la contabilidad empresarial mida con precisión, productividad, costos y competitividad. Infante las califica como finanzas formales. Al quedar amarradas a una tasa de cambio oficial sobrevaluada, cada dólar o CUC que ingresan las empresas se convierte en un peso cubano. Pero los productores privados y las cooperativas toman como patrón la tasa de CADECA y se embolsan 24 pesos por cada CUC que cobran. De león para mono. Ni complementariedad sana ni competencia limpia de mercado son posibles con diferencias comerciales, financieras y salariales que se vuelven insostenibles. Las ventajas de las formas no estatales aumentan con medidas que le dan acceso ahora a espacios que estaban reservados solo para las entidades del Estado, mercado mayorista, comercio exterior y tiendas en MLC. Los aprovechan también las empresas privadas cubanas que actúan de facto con cartel de trabajador por cuenta propia o cooperativa mientras aguardan por su hora jurídica. Bienvenidas las oportunidades para todos. El conflicto es que no he visto igual ritmo en los cambios para el sistema de empresas estatales, aunque esta semana salieron a la luz pública disposiciones que abren una esperanza. Las nuevas medidas que presentó el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo, Marino Murillo,
dan más facultades a las empresas para decidir qué hacer con las utilidades después de impuestos, flexibilizan la contratación de jubilados y trabajadores y rectifican decisiones sobre las unidades empresariales de base. Estos pasos amplían o modifican un paquete de 28 medidas en vigor desde el año pasado, que busca esquemas de financiamientos más seguros, fórmulas salariales atractivas y autonomía para que las empresas decidan cómo invertir sus finanzas. Pero la transformación ha sido tímida hasta ahora. Después de 2014 se trasladaron de los ministerios a las organizaciones superiores de dirección empresarial funciones de planificación y control sobre las empresas. En muchos casos, las OSDE nacieron para resolver formalmente un propósito de la reforma económica, que era separar a los ministerios de funciones empresariales que no le correspondían. Pero ¿realmente devolvieron esas funciones a las empresas? El sistema empresarial mantuvo igual o más compleja centralización y verticalidad. Las empresas quedaron entrampadas entre ministerios, las polémicas OSDE y unidades empresariales de base, las UEB de poca autonomía en que se convirtieron muchas empresas si tenían pobre calibre económico. Las nuevas medidas prometen que algunas de estas unidades podrían volver a lucir su cartel de empresa a la entrada. Aunque muy criticadas, las OSDE no son el problema en sí mismas. Equivalen a las corporaciones en el mundo y en Cuba existían antecedentes como la Unión Eléctrica y Cuba Petróleo, dos casos que agrupan empresas con una estrecha interrelación orgánica. Pero habría que preguntarse si ese era el traje que necesitaban o necesitan sectores que concentraron bajo una misma sombrilla cifras elevadas de entidades disímiles. La OSDE de la industria alimentaria, por ejemplo, agrupa a 98 empresas y 2.800 UEB. Sobre la necesidad de reformar estas estructuras se viene hablando desde hace un buen tiempo, pero las reacciones han sido lentas. La Comisión de Implementación y Desarrollo reconoció a fines del 2018 que muchas de las famosas OSDE se habían convertido en mini ministerios, entre otras trabas. Pero las medidas demoraron casi un año para adquirir visibilidad pública en 2019 y otro tanto más para ampliarse ahora. A su vez, la distribución de utilidades de una empresa entre sus trabajadores se ha flexibilizado con lentitud. Primero subió de 3 a 5 salarios medios para desaparecer totalmente ahora el límite. La estrategia económica en marcha propone redimensionar el sector empresarial, reordenar varias de esas agrupaciones y darle más autonomía a las empresas. Las medidas presentadas en estos días vienen por ese camino. El objetivo, liberalizar las fuerzas productivas en el socialismo. La economía se encuentra en un punto que exige como nunca una visión sistémica, integral, entre todas las actividades y estructuras y entre todas las transformaciones, incluida una renovación que otorgue autonomía real de una vez al actor que decide los rumbos de la economía cubana, la empresa estatal socialista. La colega Judy Castro visitó economistas, empresas y agrupaciones de empresas para indagar sobre un tema, los méritos y las debilidades del modelo empresarial cubano. El sistema empresarial en Cuba tiene 3 escalones muy bien definidos: las unidades empresariales de base, las empresas y las organizaciones superiores de dirección empresarial, o sea, las OSDEs, cuyo funcionamiento ha generado disímiles criterios. El OSDE le quita responsabilidad de pérdida de tiempo a la empresa en cosas que son de acercarse ahí. Creo que se está entorpeciendo esa autonomía que se quiere de la empresa, pero a la vez pienso que sería muy difícil para un ministerio tener subordinados cientos de empresas sin que haya un eslabón intermedio. En algunas cosas las OSDE son frenos para las empresas.
son frenos, por eso lo reconoce la propia OCDE. Cuestionadas en no pocas ocasiones por su excesiva verticalidad y centralización, las OSDE se han extendido en el panorama cubano con el objetivo fundamental de separar las funciones estatales de las empresariales. Pero, ¿cuánto se ha avanzado en esa dirección? A veces todavía estamos muy inmersos en temas administrativos, muy inmersos en temas burocráticos. Se va al ministerio para cualquier queja, para cualquier incumplimiento, y sin embargo no se va directamente al OSDE o a la empresa. Entonces, ahí todavía sigue la función estatal, o sea, no logramos desprender el sistema empresarial del sistema estatal. El OSDE tiene que velar porque se cumple con el encargo que tenga la empresa y que controle los recursos. Pero la empresa tiene que ser la dueña de sus recursos, tiene que tomar decisiones, tiene que proponer y tiene que ser responsable por el resultado. Entre las nuevas medidas anunciadas recientemente para fortalecer la empresa estatal socialista, figura el perfeccionamiento de las funciones de las OSDEs. Y si bien el camino todavía parece largo, hay facultades que a juicio de los expertos no deben obviarse. La OSDE tiene que generar sinergias dentro de sus empresas. La OSDE tiene que garantizarle condiciones a las empresas para que sean competitivas. La OSDE es un negociador con el gobierno. Con estas últimas disposiciones, muchas unidades empresariales de base han visto, financieramente hablando, los cielos abiertos, sobre todo aquellas que antes fueron empresas. A mi juicio es un gran impacto que puede tener, ya que le da la posibilidad a la UVB de poder administrar más fielmente su economía, poder distribuir mejor las utilidades y así poder satisfacer la demanda de los trabajadores. Hay unidades evidentemente que secan su ciclo productivo y que pueden pasar a empresas. Pero yo creo que es algo que tiene que estudiarse bien. Usted tiene que ser capaz de diversificar sus productos. No obstante, ya la práctica había obligado a corregir algunos desatinos que tiempo atrás dejaron a importantes entidades sin personalidad jurídica. Nosotros teníamos la empresa de equipos médicos, que tenía aquí una UVB, que era Licen, aquí en La Habana, y una UVB en Santiago de Cuba, que era otra fábrica igual, tan grande como la otra, con posibilidad de desarrollar equipos médicos a la zona oriental, y que en realidad esa subordinación lo que estaba matando era la iniciativa, la creatividad, la búsqueda de mercado de Retomé. Bueno, se decidió Retomé volverla a convertir en empresa y hoy sus resultados han ido mejorando. Tales medidas, concebidas como un paso intermedio, también sientan las bases ya no desde la necesidad, sino desde la urgencia, para el redimensionamiento proyectado en la estrategia económica del país. Iliana, ¿qué principios considera que son imprescindibles a la hora de llevar adelante una reestructuración empresarial? Hay 3 elementos que tienen que ir juntos: pymes, cooperativas agropecuarias y reestructuración del sistema empresarial estatal. ¿Por dónde yo comenzaría una reestructuración? Por las empresas, que son de los medios fundamentales de producción. 1, por las empresas que de alguna manera son las que hagan la estrategia económica del país. Esas son las que a mí me interesan ahora, ya, reestructurarlas, convertirlas en competitivas, hacerlas más eficientes. Mientras, algunos siguen preguntándose hoy. ¿Considera entonces que son necesarias las OSDE? Yo pienso que sí, que aún podemos ser útiles. Hay que evaluar para cada caso dónde vale la pena hacer una OSDE y de qué tipo, y con qué cantidad de personas, y con qué funciones. El tiempo dirá, a medida que los empresarios se sigan haciendo más fuertes, si las OSDE son necesarias más. Más allá de criterios a favor o en contra, las OSDEs deben ser un traje a la medida que favorezcan el desarrollo y la gestión empresarial. Y sobre todo, estimulen la eficiencia, ese factor imprescindible que siempre convida a seguir sacando cuentas. Tras asomar este nuevo paquete de medidas para las empresas estatales, falta por ver ahora todo su alcance, los detalles y sobre todo cómo las van implementando las entidades que sostienen alrededor del 80% de la economía cubana. El impacto sería comprensible si la transformación se ejecuta con una visión sistémica y más audaz que la mostrada hasta el presente. Por su relevancia, es un tema sobre el que les prometo seguir sacando cuentas. Nos vemos.